Me paré frente al espejo del pasillo, mirando a la mujer que me devolvía la mirada. Apenas la reconocí. Sus ojos parecían apagados y sin vida, enmarcados por ojeras que ni el sueño podía borrar. Finas líneas se le dibujaban en las comisuras de los labios y los ojos, y su cabello, antes vibrante, ahora lacio y opaco, se le pegaba al rostro. Hace 15 años ese reflejo habría mostrado a una chica llena de energía, con sueños y un corazón ardiente. Hoy solo estaba yo, Sarah Whittaker, la esposa de alguien, la madre de alguien, alguien que había desaparecido en el fondo de su propia vida. Seguía mirándome fijamente, sumida en una nube de cansancio y decepción, cuando Brian irrumpió en el pasillo, ya a medio vestir para la noche. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza con una expresión que no había visto desde nuestros primeros años juntos, excepto que ahora estaba impregnada de desprecio en lugar de deseo. ¿En serio crees que vas a la boda así? Se burló. No, de hecho, olvídalo, no vas a ir para nada. Parpadeé. ¿Qué? ¿Ya me oíste? Se ajustó los gemelos, sin siquiera mirarme. Mi jefe se casa esta noche. Esto no es una barbacoa en el patio, es un evento de élite. Todos traerán mujeres que parecen portadas de revista, altas, glamurosas, elegantes. Tú pareces un ratón gris común y corriente. Me estremecí. Ni siquiera sé si fueron las palabras en sí o la facilidad con la que me las soltó lo que más me dolió. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no encontraba nada que decir. ¿Qué se suponía que iba a discutir con eso? Que yo no me veía así, que antes sí, que quizá alguna vez lo había hecho antes de que años de pañales, platos y el propio Brian me hubieran dejado delgada. Él seguía. Me das vergüenza, Sara. De verdad, mírate a ti misma. No puedes esperar que diga eso en una sala llena de directores ejecutivos, modelos y famosos. Me estás hundiendo. Me quedé paralizada, mientras el escozor de sus palabras se filtraba lentamente. Creía que me había vuelto insensible con los años, que había aprendido a ignorar sus comentarios, sus pullas, pero esto me dolió más. Quédate en casa, añadió con firmeza. Les diré que estás enferma o algo así. Eso es lo mejor para ambos. Abrí la boca para protestar, pero no me salió nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no sabía cómo luchar. Me había pasado los últimos 15 años limpiando lo que dejaba, preparándole la comida, planchando sus camisas hasta altas horas de la noche mientras el resto de la casa dormía. Hacía años que no me compraba un vestido nuevo. No recordaba la última vez que tuve tiempo de cepillarme el pelo sin que me interrumpieran un niño que gritaba o una olla hirviendo. ¿Qué sentido tendría explicárselo? No le importaría, nunca le había importado. Para él, lo que hacía era normal, rutinario, sin sentido. No tenía un trabajo de verdad, estaba en casa, y estar en casa significaba que era invisible hasta que él quería a alguien a quien culpar, despreciar o menospreciar. Desapareció en su oficina dando un portazo. Me quedé sola en el pasillo, rodeada del silencio y del débil tic-tac del viejo reloj de pared. Sentía el cuerpo pesado, como si la gravedad me hubiera agarrado con más fuerza. Me senté en el borde del sofá y finalmente dejé caer las lágrimas, no fuertes ni dramáticas, solo suaves y constantes ráfagas de dolor y vergüenza. Pero lo peor no fue lo que dijo Brian. Fue que, en el fondo, había empezado a creer que tenía razón. No lloré por lo que Brian había dicho. Lloré porque, en algún momento, le había dado la razón. Me había vuelto tan invisible que incluso yo misma había dejado de verme. Esa noche, después de que la puerta se cerrara tras él, me quedé en silencio, sosteniendo esa verdad como una piedra en el pecho. No solo había sido humillada por mi esposo, había traicionado a la chica que solía ser. La mañana siguiente llegó como cualquier otra. Preparé el desayuno, preparé almuerzos y les recordé a los niños que tomaran sus mochilas. Brian estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando su teléfono como si nada. Quise preguntarle si realmente hablaba en serio, pero las palabras se me atascaron. Quizás aún no estaba lista. Los días siguientes fueron densos en tensión. Apenas hablamos, solo lo necesario para mantener la casa en marcha. Intenté sacar el tema una y dos veces. Le dije que era su esposa, que tenía todo el derecho a acompañarlo a la boda, que no se trataba de apariencias, sino de respeto, pero cada vez que lo intentaba, me callaba con una mirada, un bufido, o peor aún, el silencio. No vas, dijo finalmente una noche, sin siquiera levantar la vista del portátil. Deja de sacar el tema, ya les dije que estás enferma. Ya está, casi cedí,
Casi lo dejé pasar, pero una noche, unos días antes de la boda, pasé por delante de la habitación de mi hija. Vera estaba sentada en el suelo, arreglándole con cuidado un vestidito a su muñeca favorita. Tarareaba suavemente para sí misma, cepillando cuidadosamente su pelo antes de meterlo en una cama de juguete. Me quedé allí, en el pasillo, sin que nadie me viera, y algo en ese momento me impactó de una forma inesperada. ¿Qué le estaba enseñando? ¿Qué le estaba mostrando cada vez que me quedaba callada? Cada vez que dejaba que su padre me menospreciara, que estaba bien que me trataran así. Ese silencio era fuerza, ese encogimiento era amor. Los pensamientos ardían como fuego en mi pecho. No podía dejar que creciera pensando que esto era normal. No podía dejar que mi hija se convirtiera en una mujer que pensara que el amor era control, desprecio. Esa noche dormí poco, miré al techo, ensayando lo que diría, intentando aferrarme a la fuerza que había empezado a aflorar en mi interior. Por la mañana no era solo un destello, era constante, pequeño, pero constante. Cuando Brian bajó a la cocina, esperé a que los niños se fueran al colegio. Entonces me paré frente a él, lo miré a los ojos y le dije con la mayor calma posible: «Voy a esa boda, Brian». Levantó la vista, frunciendo el ceño. «Ya hablamos de esto. No estás invitado». «Soy tu esposa. No necesito invitación», respondí. «Y si no me llevas, iré yo misma. Apareceré sola y les diré a todos exactamente por qué». Su expresión cambió al instante, sorpresa, transformándose en ira. No estaba acostumbrado a esta versión de mí, la que se mantenía firme, la que no se inmutaba. «No te atreverías», siseó. «Yo sí», dije con voz firme. «Pruébame». Por primera vez en mucho tiempo, vi algo más que indiferencia en sus ojos. Vi miedo. Brian se quedó allí un buen rato mirándome como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Entonces soltó una breve y amarga carcajada y dijo: «Bien, tú ganas». Me dio un vuelco el corazón, pero con una condición, añadió con frialdad: «No vengas conmigo. Toma un taxi y llega al menos 2 horas después de que empiece la ceremonia». Después de que todos ya estuvieran relajados, Tipsy se distrajo. Entras en silencio, te sientas en la mesa más alejada del fondo y pasas desapercibido. «No quiero que tu presencia llame la atención», lo dijo como si me le estuviera dando un hueso, una migaja de aceptación tras despojarme de toda mi dignidad. Se me hizo un nudo en la garganta, pero asentí. No era lo ideal, era insultante, pero por primera vez en años me defendí. Y esto, por lamentable que pareciera, fue una pequeña victoria. Mi primer paso. Cuando se fue al trabajo, dando un portazo, me hundí en el sillón de la sala. Sentía el cuerpo agotado. La discusión me había agotado más de lo que esperaba. Me temblaban las manos al coger el móvil. Sin pensarlo, revisé mis contactos y marqué un nombre al que hacía tiempo que no llamaba: Marina. Se me quebró la voz en cuanto respondió. «Sara, ¿qué pasa?». Lo supo al instante, ni siquiera tuve que explicárselo, era una amiga así, me derrumbé. Se lo conté todo, el insulto, la boda, la supuesta condición. Podía oír su respiración agitada, cada vez más agitada con cada palabra. «No te muevas», dijo en voz baja y firme, «vamos para allá». Pregunté: «Svetlana está conmigo, espera». Svetlana, mi otra mejor amiga desde el instituto, atrevida, segura de sí misma, siempre vestida como recién salida de una revista de moda. Trabajaba como compradora en una boutique de lujo y tenía un estilo exquisito. Los dos me habían visto desvanecerme durante años, rogándome que dejara a Brian, llamándolo tirano incontables veces. Y yo siempre lo había defendido, poniendo excusas, pero hoy no. Menos de media hora después sonó el timbre. Abrí y encontré a Marina con un enorme estuche de maquillaje en una mano y a Svetlana cargando con varias fundas para ropa. Svetlana entró, se quitó los tacones y entrecerró los ojos. «De acuerdo, soldado», dijo. «Sécate esas lágrimas. La operación Cenicienta empieza ahora». Reí con un nudo en la garganta, sin saber si llorar más fuerte o desplomarme en sus brazos. Marina me abrazó fuerte. Recordémosle a ese hombre con qué clase de ratón se casó, y así todo empezó a cambiar. La sala se convirtió en un torbellino de telas, cepillos y risas. Svetlana abrió las bolsas de ropa y reveló 3 impresionantes vestidos de noche. Uno era de seda azul marino intenso, salpicado de diminutos cristales que brillaban como estrellas. Otro, verde esmeralda, con un corte asimétrico y una abertura atrevida pero elegante.
El último, una creación rosa pálido tan delicada que parecía una nube de pétalos de rosa. Son piezas de diseño, susurré atónita. Spetana sonrió. ¿Y crees que te enviaríamos a la batalla en bata? Pruébatela. Primero me puse la verde esmeralda. Al girarme para mirarme al espejo, me quedé sin aliento. El vestido me ceñía la cintura y caía sobre mis caderas como si hubiera sido hecho a medida. Nunca me había puesto algo tan bonito. Ni siquiera recordaba cuándo. Quizás el día de mi boda. Marina se puso manos a la obra de inmediato, abriendo su enorme estuche de maquillaje como un cirujano preparándose para una cirugía. Primero, tratamos la piel. Hidratación, luminosidad. Queremos que brilles de adentro hacia afuera. Me senté en la silla como un maniquí mientras ella aplicaba la prebase, la base y el iluminador suave sobre mi piel. Sus dedos se movían rápidamente, cepillando y difuminando con maestría. Optaremos por un ahumado sutil sin exagerar, justo lo suficiente para que la mirada se vea infinita, y los labios en tonos baya, algo atrevido pero clásico. Me vi reflejada mientras trabajaba, y cada pincelada de color revitalizaba una nueva parte de mí. Mientras tanto, Swatlana rebuscaba entre cajas de zapatos y accesorios, y finalmente mostró un par de tacones de tiras y un clutch a juego. Estos, dijo, colocándolos a mi lado, pertenecen a alguien que sabe lo que vale. Luego vino el pelo. Lo lavaron con un champú que realza el brillo y lo secaron con secador hasta formar ondas suaves y voluminosas. Nada de recogidos rígidos, nada de rizos exagerados, solo belleza natural elevada. Para cuando terminaron, no me permitieron mirarme al espejo. Todavía no, dijo Marina. Nos queda un último paso. Me llevaron arriba, al espejo de cuerpo entero de mi habitación. Cerré los ojos con el corazón acelerado. Vale, dijo Sana. Los abrí y me quedé paralizada. Mirándome fijamente no estaba la madre de 2 hijos agotada, que no se había comprado un lápiz labial nuevo en años. No era la mujer que le había rogado a su marido un poco de cariño. Era yo la que creía haber perdido, pero más brillante, más fuerte, irradiando algo que no había sentido en tanto tiempo. Poder, confianza, belleza. Mis ojos brillaban bajo los tonos ahumados. Mi piel resplandecía. El vestido me sentaba como una segunda piel. Los tacones me hacían parecer más alta, no solo físicamente, sino emocionalmente. Parecía que pertenecía a ese mundo del que Brian se desesperaba por mantenerme alejada. «Mamá», dijo una vocecita detrás de mí. Me giré. Mi hijo, Fedor, estaba en la puerta con los ojos abiertos, sujetando su camión de juguete con despreocupación a su lado. «Pareces una princesa», dijo con asombro. Algo dentro de mí se rompió y sanó de golpe. Me arrodillé, le besé la frente y le susurré, «Gracias, cariño». Al bajar las escaleras y salir por la puerta esa noche, no me dirigía solo a una boda. Estaba descubriendo una versión de mí misma que desconocía. Ya no tenía miedo. El coche se detuvo justo delante de las puertas del club de campo, con su entrada de piedra pulida brillando bajo un mar de guirnaldas de luces y lámparas de arañas suaves. Le había pedido al conductor que parara un poco más adelante. Al fin y al cabo, era parte del trato. La humillante condición de Brian, llegar tarde, pasar desapercibido, no llamar la atención. Quería que me colara como si fuera un secreto vergonzoso, pero no tenía intención de hacerlo. Bajé del coche. Las colinas repiqueteaban con firmeza contra el sendero de piedra. El aire fresco me rozó la piel a través de la seda del vestido esmeralda, pero en lugar de tiritar, lo acogí con agrado. Me mantuvo alerta, con los pies en la tierra. Al acercarme a la gran entrada, 2 guardias de seguridad se giraron para mirarme. Uno se enderezó, el otro parpadeó 2 veces. Me vi fugazmente en el espejo de la puerta, alta, serena, con cada mechón de pelo perfectamente arreglado, sin retoques de maquillaje, la mirada firme. La voz de Spetana resonó en mi mente. «Camina como si fueras la dueña de la sala». En cuanto crucé el umbral del salón de baile, sentí como si alguien hubiera bajado el volumen. Decenas de voces, charlas, risas, el tintineo de copas, se desvanecieron de repente en un silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia mí en aquel enorme salón adornado con apliques dorados, suelos de mármol y lámparas de araña de cristal. Sentí la atención extenderse como una ola, cabezas ladeadas. Las conversaciones se interrumpieron. A alguien se le cayó un tenedor. Un hombre se giró, luego otro, luego una mesa entera, y allí estaba yo, la mujer que se suponía que nunca debía ser notada, la mujer a la que le dijeron que permaneciera invisible,
la mujer de la que Brian se avergonzaba. Ahora era el centro de atención. Ni me inmuté, no me moví nerviosa. Mantuve la barbilla en alto y caminé por la sala con silenciosa confianza, tal como Marina me había enseñado. Desde el otro lado del salón vi a Brian. Estaba de pie cerca del novio, su jefe y algunos otros colegas de alto rango. Se reían de algo, con sus bebidas en la mano, pero al hacerse el silencio, la mirada de Brian siguió el movimiento en la multitud. Se giró y me vio. Su sonrisa se desvaneció. Su boca se entreabrió levemente y frunció el ceño, como si su cerebro no pudiera procesar bien lo que veían sus ojos. No hubo reconocimiento, solo incredulidad, porque en ese momento no vio a su cansada ama de casa. Vio a una mujer que ya no le pertenecía. Antes de que pudiera moverse, alguien se interpuso en mi camino. «Perdóname», dijo una voz profunda con un acento sureño, suave como el terciopelo. «Pero no creo que nos hayan presentado». Levanté la vista y vi a un hombre con un traje azul marino a medida, alto, sereno, con el pelo ligeramente canoso en las sienes. Sus ojos cálidos e inteligentes se encontraron con los míos con curiosidad, no con arrogancia. «Soy Daniel Montgomery», dijo, ofreciéndome una copa de champán. «Padrino, amigo de toda la vida del novio». «Sara», respondí, aceptando la copa. Mis dedos rozaron los suyos, cálidos y firmes. Me sostuvo la mirada un instante y luego sonrió. «Sara, qué nombre tan bonito, qué apropiado». «¿Qué apropiado?», pregunté. «Para alguien que acaba de robarse el salón». Se me pusieron las mejillas coloradas, pero no aparté la mirada. «¿Estás aquí sola?», preguntó. «Mi esposo está aquí», dije, señalando con la cabeza hacia el otro extremo de la habitación, donde Brian estaba paralizado, observándonos con una expresión cada vez más sombría. Daniel siguió mi mirada. Su sonrisa vaciló por un instante. «Bueno», dijo, levantando su copa, «si no está a tu lado es muy tonto o muy valiente». No respondí, solo di un sorbo de champán y sonreí. Daniel no se separó de mí. Deambulábamos entre conversaciones y cada vez que alguien intentaba apartarlo, él volvía suavemente hacia mí, pero no se aferraba ni actuaba, simplemente estaba completamente presente. Me preguntó por mis intereses, no por mi marido, por mis películas y libros favoritos, si me gustaban los museos. Le dije que pintaba sobre todo bodegones, aunque hacía años que no tocaba un pincel. «Qué lástima», dijo, inclinándose lo justo para que pudiera ver su colonia. «Sutil, cara, reconfortante. Pareces alguien que ve la belleza en cosas que otros pasan por alto». Nadie me había dicho algo así en no sé cuánto tiempo. Entonces la música cambió. Las luces se atenuaron ligeramente y la banda empezó a tocar un vals suave y cadencioso, algo atemporal y lento. Daniel se giró hacia mí, me extendió la mano con una ligera reverencia. «¿Puedo?». Dudé un instante. Miré al otro lado de la sala. Brian estaba de pie como una estatua, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos contrayéndose bajo su piel. «Bien». Tomé la mano de Daniel y me condujo a la pista de baile. Su mano se posó suavemente en mi cintura, la otra aferrándose a la mía, y por primera vez en lo que parecían décadas me permití soltarme, apoyarme en los brazos de alguien y simplemente respirar. La música nos invadía, y también algo más, algo cálido, emocionante y aterrador. No éramos los únicos observando. La gente susurraba, algunos sonreían, oí algunas risas entre los colegas de Brian. «Brian la ha estado ocultando todo este tiempo. Es impresionante. Tiene una verdadera reina en casa». Las orejas de Brian se pusieron rojas y no me importaron esos pocos minutos en la pista de baile. No era madre, no era ama de casa, no era la carga ni la vergüenza de nadie. Solo era una mujer hermosa. Cuando terminó la música, los aplausos resonaron por la sala. Incluso los novios se acercaron. Daniel, el novio, rió. «Siempre encuentras a la mujer más hermosa del lugar». Se giró hacia mí. «Sara, estabas radiante». Sonreí cortésmente, pero antes de que pudiera responder, Brian apareció a mi lado. Su sonrisa era tensa y su mano me agarró del brazo justo por encima del codo. «Gracias», dijo con voz monótona. «Nos vamos a casa». No esperó respuesta. Simplemente empezó a tirar de mí hacia la salida. Me despedí suavemente de Daniel con la mano. Su mirada se quedó fija en la mía, firme y tranquilizadora.
mientras desaparecía en la noche. El viaje a casa fue silencioso. Brian agarró el volante con tanta fuerza que podía oír el crujido del cuero. Miré por la ventana, viendo pasar borrosas las luces de la ciudad. Mi corazón aún vibraba entre la euforia y el miedo. En cuanto entramos en casa, explotó. ¿Qué demonios fue eso?, espetó, cerrando la puerta de golpe. Me avergonzaste. Te lanzaste sobre un imbécil rico como una desesperada. No me abalancé sobre nadie, dije con calma. Me invitó a bailar. Tenía sus manos sobre ti. No, respondí en voz baja pero firme. Tenía la mano en mi cintura, como cualquier otra pareja de baile. Te veías ridícula, ladró, acercándose. Como quien dice algo exagerado, lo desafié. Di lo que realmente quieres decir. Entrecerró los ojos y luego sus dedos se clavaron con fuerza en mi brazo. ¿Crees que un vestido y un poco de maquillaje cambian lo que eres? Sigues siendo nada, Sara, solo un ratón gris en una caja más bonita. Algo dentro de mí se quebró. Solté el brazo y por primera vez en 15 años lo miré directamente a los ojos y no me inmuté. No, Brian, dije fríamente. Yo no soy nada. Tú sí. A la mañana siguiente me desperté con un dolor sordo en el brazo, donde Brian me había agarrado. Tenía una leve marca roja, no exactamente un moretón, pero persistía como una mancha. Me senté en el borde de la cama en bata, mirando el tocador al otro lado de la habitación. El maquillaje se había lavado hacía tiempo, el vestido estaba doblado y guardado en su funda, pero la mujer que se había mirado en el espejo la noche anterior seguía presente bajo mi piel. Al buscar el teléfono en mi bolso, algo pequeño y rígido se deslizó del bolsillo lateral. Una tarjeta. La cogí y me quedé mirando las letras en relieve. Daniel Montgomery, Montgomery Property, Charlotte, Carolina del Norte, un número de teléfono debajo. Debió de dejármela en la mano al final de la noche, tan discretamente que ni me di cuenta. Solo un momento de calidez, sus dedos rozando los míos al despedirnos. No le había dado importancia entonces, pero ahora, al sostener la tarjeta, sentí que algo se movía, algo peligroso, algo eléctrico. No debería. Seguía casada, pero tampoco vivía. La urgencia de escribirle me atormentaba el pecho como si contuviera la respiración. Caminé por la cocina, teléfono en mano, escribiendo y borrando el mismo mensaje una y otra vez. Gracias por lo de anoche. Demasiado vago. Fue un placer conocerte. Demasiado formal. Por fin escribí lo que quería decir. Hola, soy Sara. Gracias por todo. Le di a enviar y me arrepentí al instante. El corazón me latía con fuerza. ¿Y si no respondía? ¿Y si pensaba que lo estaba siguiendo? ¿Y si? ¡Ding! Su respuesta llegó en menos de un minuto. Sara, esperaba que me contactaras. No he podido dejar de pensar en ti. ¿Puedo llamarte algún día? Me quedé mirando la pantalla. Las palabras brillaban como una luz tenue. Durante los días siguientes no hablamos por teléfono, pero nos escribimos mensajes, conversaciones largas y pausadas que se extendían de la mañana a la noche. Hacía preguntas, pero nunca se mostraba orgulloso, nunca presionaba, escuchaba. Me contó su amor por la fotografía, cómo viajaba a menudo por trabajo, cómo a veces pasaba semanas sin ver a nadie que lo mirara a los ojos. Y entonces, una noche, me preguntó qué me hacía feliz. Dudé antes de escribir. Solía pintar bodegones y paisajes. Hacía años que no lo hacía. Me respondió, ¿tienes algún trabajo tuyo? Me encantaría verlo. Después de mirar la pantalla un buen rato, le envié una foto de un cuadro antiguo que había pintado. Fruta en un cuenco de cerámica agrietado, sombras que se enroscaban como humo sobre una mesa de madera desgastada. Su respuesta fue instantánea. Sara, es increíble. Tienes un talento innato. No puedes dejar que se apague. Deberías volver a pintar para ti, no para nadie más. Sentí un cambio en mí. La forma en que me veía, la forma en que realmente me veía, era como si me hubieran regado tras años de sequía. No quería nada de mí, no me compadecía, simplemente creía que podía ser más. Y poco a poco yo también empecé a creerlo. La decisión no llegó de un momento a otro. Llegó silenciosamente, como una marea que se arremolina, una lenta acumulación de noches que pasé escribiendo a Daniel. Mañanas despertando junto a un hombre que no me veía, tardes en las que el silencio en casa era más denso que el ruido. Una noche esperé a que Brian volviera del trabajo. Me senté en la sala. Los niños ya estaban en casa de mis hermanas. No llevaba maquillaje ni vestido especial, solo vaqueros y un suéter suave.
Nada en mí denotaba rebeldía, salvo mi determinación. Entró, se aflojó la corbata y apenas me miró antes de dirigirse a la cocina. «Brian», dije con calma. Se giró. «Voy a pedir el divorcio». Se rió, una carcajada fuerte y aguda, como si acabara de contar un chiste. «Tú», se burló. «¿Y a dónde vas, Sara? ¿Con qué dinero? ¿Quién te va a cuidar? ¿Ese de la boda?» No respondí. «¿De verdad crees que te quiere? Una mujer con 2 hijos y un montón de problemas. Por favor, se aburrirá en un mes y volverás arrastrándote. Aunque eso pase», dije en voz baja, «prefiero estar sola que aquí». Su sonrisa se desvaneció. Me levanté y pasé junto a él sin siquiera mirar atrás. Al día siguiente llamé a Marina. En 20 minutos, ella y Espelano estaban en mi puerta, con el maletero abierto y las cajas listas, sin hacer preguntas. Empacamos rápidamente, solo lo esencial: ropa, materiales de arte que no había tocado en años, un álbum de fotos, el osito de peluche favorito de Vera, el cuaderno de dibujo de Fedora. No lloraron, no preguntaron por qué. De alguna manera, incluso a su corta edad, lo sabían. Nos fuimos antes de que Brian volviera a casa por primera vez en 15 años. Cerré la puerta y sentí como si cerrara una celda desde afuera. Daniel fue paciente. No me presionó para que me mudara con él. Entendía que necesitaba sanar en el espacio-tiempo, pero me apoyó en todo lo que importaba. Contrató a un excelente abogado de divorcios, alguien tenaz e inquebrantable, que me ayudó a presentar la demanda correctamente, a obtener la manutención de mis hijos y a proteger nuestros bienes. Brian intentó luchar, por supuesto, contra amenazas, insultos y manipulación, pero el abogado lo silenció a cada paso. Nunca más tuve que hablar con él directamente. Daniel me ayudó a encontrar un pequeño apartamento cerca del colegio de los niños. Nada del otro mundo, pero limpio, cálido y seguro. Le compró a Vera un rincón de lectura lleno de sus libros favoritos. Llevaba a Fedora a entrenar fútbol los fines de semana, no para reemplazar a su padre, sino simplemente para que fuera constante. Mientras tanto, yo, Sarah Whitaker, la ratoncita gris, me apunté a clases nocturnas de diseño gráfico. Estaba aterrorizada, pero fui. Todas las noches, después de acostar a los niños, estudiaba. Veía tutoriales, volvía a dibujar, diseñé volantes, maquetas, paletas de colores. Era como recordar cómo respirar. Un día, uno de mis instructores me tomó aparte y me dijo: «Tienes algo único». Una voz me dijo: «No lo desperdicies». Esas palabras se quedaron conmigo. Unos meses después, conseguí un puesto de diseño junior en una agencia boutique en Uptown Charlotte. Un equipo pequeño, grandes sueños. Me recibieron como si perteneciera allí, como si tuviera algo que ofrecer, porque lo tenía. Mi vida ya no giraba en torno a sobrevivir a los cambios de humor de Brian. Giraba en torno a volver a ser yo misma, y esta vez no lo hice sola. No fue un gesto grandilocuente ni una fiesta. Daniel no alquiló un restaurante ni me llevó a un lugar exótico. Una noche, cenábamos en un pequeño café junto al lago, a las afueras de Charlotte. Los niños estaban allí, riéndose con los postres. El sol se ponía en tonos cálidos sobre el agua y todo se sentía suave, a salvo. Extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mía, rozando mis nudillos con el pulgar. «Te amo», dijo simplemente. «Te he amado desde el momento en que entraste en ese salón de baile, con ese vestido verde y cambiando la atmósfera de todo el lugar». Sonreí, con los ojos ya empañados. «Quiero a tus hijos como si fueran míos, y me encanta cómo ves el mundo. Quiero pasar el resto de mi vida viéndolo contigo». Entonces sacó una pequeña caja de terciopelo, nada ostentosa, nada dramática. Y dentro estaba el anillo más delicado que jamás había visto. Sencillo, elegante, considerado, igual que él. «Sarah Whitaker, ¿quieres casarte conmigo?» Ni siquiera tuve que pensarlo. Susurré que sí, mientras los niños vitoreaban y nos abrazaban. Unos meses después nos mudamos a una casa que elegimos juntos. Una encantadora casa de estilo artesanal, enclavada en un tranquilo barrio lleno de robles y parterres. Tenía un porche envolvente, una cocina grande y, lo más importante, una habitación en la planta alta con ventanas que daban al suelo. Se convirtió en mi estudio. Daniel lo llenó de caballetes, pinceles, lienzos y estanterías de papel de acuarela y óleos. Pasé horas allí. La luz del sol inundaba las paredes, la música zumbaba suavemente por los altavoces. Volví a pintar de verdad esta vez, no solo para recordar quién era, sino para crear en quién me estaba convirtiendo.
Los niños prosperaron. Fedor se unió a un club de arte local. Vera empezó a bailar ballet. Nuestra casa estaba llena de música, cenas desordenadas, rompecabezas a medio terminar y amor. Tanto amor que se desbordaba por cada puerta. Brian, mientras tanto, se desmoronaba. Intentó mantener la imagen por un tiempo, presentándose al trabajo con sus zapatos lustrados y su cuello almidonado, diciéndoles a todos que él estaba mejor, que yo me había fugado con un rico. Pero la verdad lo alcanzó. Sus compañeros de trabajo escucharon toda la historia. Su jefe, el mismo hombre a cuya boda habíamos asistido, finalmente lo sentó y le dijo: «Pensé que eras un hombre decente. Resulta que simplemente no merecías a la mujer que tenías». Brian perdió su trabajo unos meses después, no por mi culpa, sino porque el pilar de su vida, el que yo había mantenido discretamente, se había esfumado. Se acabaron las camisas impecables planchadas antes del amanecer, se acabaron las cenas calientes, se acabó la esposa estable que impidiera que su vida se desmoronara. Intentó salir con alguien de nuevo, pero no duró. Se volvió más amargado y más furioso, empezó a beber. Los amigos dejaron de llamar, las invitaciones dejaron de llegar. Una tarde, casi 2 años después, salía de un café con Daniel y los niños. Nos reíamos de algo, el bigote de malvavisco de Vera, o el chiste horrible de Fedor. Ni siquiera lo recuerdo, pero al salir a la acera lo vi. Brian estaba al otro lado de la calle, apoyado en una farola, con un vaso de papel en la mano, la ropa arrugada y el rostro pálido y hundido. No dijo nada, no gritó, solo me miró fijamente. Y supe que reconocía lo que había perdido, no solo una esposa, no solo una familia, sino una vida que podría haber sido. Lo había echado todo a perder por orgullo, por control, por ego, y ahora se había hecho justicia, no por venganza, ni por drama judicial, sino por la vida misma. Estaba solo en esa acera, viendo a la familia que podría haber tenido desaparecer por la esquina hacia un futuro del que nunca formaría parte, y yo nunca miré atrás.